Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Anna Design. En el vídeo de hoy vamos a hacer un accesorio de costura y vamos a seguir trabajando con las telas de Ellis Quilt Place y vamos a hacer este precioso portatijeras. Es un portatijeras para dos tijeritas, una más grande y otra más chiquitita, para que siempre llevéis con vosotras vuestro juego favorito de tijeras. Si os ha gustado y queréis aprender a hacerlo, vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Primero de todo, los patrones, que tendréis el enlace en descripción. Y luego necesitaríamos, que esto es opcional, ¿vale? Las telas de Ellis Quilt Place, con la que yo hice toda la zona esta de patchwork, y la telita está de aquí arriba, ¿vale? Si vosotros queréis hacerlo con otra tela, pues cada uno lo hace con las telas que quiera. Yo he utilizado las telas de Ellis Quilt Place, ¿vale? Que es aparte. Entonces, por un lado tendremos las telas de Ellis Quilt Place y por otro lado yo os haré un pequeño lote con lo que es la loneta que suelo poner siempre en el interior para que no se estropee la telita. La telita esta que estoy utilizando, que la utilicé también en la bolsa de las tijeras, que os encantó, y este cierrecito que viene aquí para agarrar lo que es la tijera, la más grandecita. La tijerita también la tenéis en la web, ¿vale? Tenéis esta y la chiquitita, y hay una entre medias, la mediana. Tenéis las telas, el lote y las tijeras en la página web. Y con todo esto vamos a comenzar. Bueno, vamos a seguir con la combinación de telas que teníamos a juego, tanto del alfiletero como de la bolsa para meter las tijeras, ¿vale? Vamos a utilizar estas mismas telas. De momento, las demás las seguiremos utilizando, pero en otros proyectos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar mini hexágonos. Yo me he hecho aquí unos prototipos, mini hexágonos de la medida así chiquitita de cada una de ellas, y luego repetiremos o incorporaremos alguna de otro color, ¿vale? Pero vamos a empezar por estas. Como ya os explico siempre, como yo lo hago es de esta manera, y es: cojo un alfiler chiquitín, aquí, de los pequeñitos, de este tipo, lo pongo aquí, corto en principio un cuadrado y luego a continuación pues ya le saco la formita, ¿vale? O sea que tengo que sacar cuadraditos más o menos de este tamaño. Vamos a ver si podemos sacar uno de cada y luego ya repetir los siguientes de las otras telas. Bueno, y como siempre, doblamos, canteamos las piezas. Bueno, como veis ya tenemos dobladitos todos los papelitos y hemos hecho un pequeño croquis. Yo lo que acostumbro a hacer siempre, para que no se me olvide cómo lo quería, cómo lo tenía, es le hago una captura o hago una foto y me lo guardo, y así si en algún momento no me acuerdo cómo lo tengo dispuesto, pues lo miro. Ahora lo que vamos a hacer es ir uniendo cada uno de los laditos para montar lo que es el bloque, ¿vale? Vamos a ello. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 3 tiras, la tira central y luego una a cada lado. Como veis, he desplegado las zonas que en realidad no hace falta cantear, las he desplegado aquí también y aquí también. Bueno, como os había dicho, lo vamos a dividir en 3 líneas, y ahora lo que vamos a hacer es ir uniéndolas de esta manera.
aquí giramos y vamos así de esta manera girando. Bueno, ya lo tenemos unidito, incluso planchadito. Ahora vamos a retirar todo lo que es el hilván. Como siempre, lo vamos a liberar todo y lo vamos a acolchar. Vamos a ponerle una lámina de guata y lo vamos a acolchar. Yo pienso que lo voy a acolchar por la zanja. Ahora vamos a ver qué es lo que mejor queda, ¿vale? Muy bien, he cortado la pieza de guata. Como nosotros vamos a coger esta sección de abajo, que es el bolsillito pequeño, pues he cogido una pieza que mide como el patrón, ¿vale? Un poquito más grande. Y ahora lo que vamos a hacer es acolchar. Lo vamos a poner encima y lo vamos a acolchar. Yo lo voy a hacer por la zanja, ¿vale? Por la zanja es justo pues la costurita. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer, ya lo tenemos todo acolchadito y ahora lo que vamos a hacer es recortar el patrón. ¿Veis? Aquí en mi prototipo tenemos el bolsillo pequeño, sería este, doblando por aquí. El bolsillo mediano sería este, doblando por aquí. Y la pieza lateral sería toda la superficie, ¿vale? Esto es, a ver, con costura incluida. O sea que tendríamos que marcar por aquí. Solo que aquí arriba a lo mejor sí que hay que dejarle costura porque ahí, como hay que hacerle como un forro, le vamos a dejar un poquito de costura ahí, ¿vale? A la hora de marcar. Aquí no, pero ahí sí, porque ahí no hemos contado con lo que vamos a remeter, ¿vale? Yo luego en el padrón lo pondré detallado para que no os liéis. Muy bien, sería por ahí. Vale, vamos a recortar. ¿Veis? Ahí es por donde hemos marcado y le vamos a dejar esa pequeña orilla porque por si nos hace falta ahora, ¿vale? Vale, ya tendríamos lo que es el bolsillo de abajo, ¿vale? Que ahí, más este va a ser para meter esta tijera en concreto. Entonces, va a quedar ahí, es lo que decía. Si le hacemos cosido y vuelto, nos va a quedar ahí, ¿vale? Y si le decidimos poner un bies, que todavía no lo tengo claro, pues el bies lo pondremos ahí. Estoy todavía dudando de cómo vamos a terminarlo, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Anda, me había dejado un patrón aquí. Vamos a seguir con las siguientes piezas. He cortado una loneta de la que utilizamos en el vídeo anterior, que es una loneta dura para cuando entre la tijera que no nos haga daño, ¿vale? Entonces he cortado. Aquí en el prototipo lo he anotado para que lo entendáis. A lo que es la pieza original no hay que darle margen de costura. Solamente hay que darle margen de costura, a los bolsillos. Quiere decir, yo el bolsillo, este bolsillo primero sería esta pieza, ¿vale? Como la voy a hacer cosida y vuelta, o sea, cosido y vuelto el forro aquí en esta zona, le voy a dar el margen para que luego cuando lo tenga terminadito me quede en esta marca, ¿ves? Entonces aquí sí que hay que darle margen de costura, aquí y aquí, ¿vale? ¿Veis? Aquí yo ya se lo he dado. ¿Lo veis? Que le he hecho la rayita. Este tiene margen de costura. Bien. A la pieza de abajo la he cortado como un rectángulo, como muy a grosso modo. ¿Para qué? Para que cuando yo cosa esta pieza, de esta manera, y la vuelva, la ajustaré una vez que esté así. Ya le pasaré un hilván y cortaré el exceso, ¿vale? Siempre que hagamos figuras cosidas y vueltas, la parte de abajo siempre más grande, ¿vale? Esta la vamos a preparar para llevar a la máquina. Y aquí le vamos a pasar un pespunte. Yo en mi caso no le he llegado a hacer ni a patilla. Lo he hecho como a 1/4 de pulgada, ¿lo veis?
una costurita más chiquitita. Así luego no la tengo que limpiar, la tengo ya a la medida. Lo preparamos para la máquina y un pespunte de aquí hasta aquí. Esta sería esta pieza de aquí. Vamos a la siguiente. La siguiente yo la voy a poner de este material, ¿vale? Luego veréis la composición, qué bonita queda, porque queda color, color de yute y luego otra vez color, y queda como un contraste muy muy bonito. Bueno, esta pieza he hecho lo mismo, ¿veis? Esta pieza sería por aquí. ¿Y qué he hecho? Pues le he dado margen de costura. Hacemos lo mismo. Esta es la pieza que va a ser la protagonista. No la he cortado a la medida, la he cortado más grande. ¿Por qué? Aquí las fibras que queden rectitas. Porque yo cuando la vuelva, en ese momento será cuando yo la ajuste a la medida exacta. Como os he explicado en la otra, ¿vale? Vamos a pasar un pespunte de aquí hasta aquí. Daros cuenta que esto es lo que se va a ver por dentro, que no se va a ver. Pero sí que es lo que la tijera puede romper, es esta pieza. Por eso la estoy poniendo de esta loneta que es muy resistente, ¿vale? Tenemos la número 2, digamos, sería la número 1, la número 2 y la número 3. Lo voy a numerar, que no se me olvide, ponerlo en el patrón. La 1, la 2 y la 3, ¿vale? Ahora vamos con la número 1. La número 1 es esta pieza, que esta no le he dado margen de costura, es tal cual, exactamente igual. Lo estoy haciendo para mis tijeras, ¿vale? Las que yo voy a usar, que luego os enseñaré cuáles son. Pero vosotras, si la tijera vuestra, por lo que fuera más anchita de aquí, o tenga el cuello más largo, tenéis que hacerlo un pelín más largo. Yo le he hecho una tijera, luego os diré las medidas para ver si se ajusta a las que tenéis vosotras. Y si no, pues lo ajustáis vosotras el patrón a las tijeras que tenéis, ¿vale? Esta sería la medida, exactamente igual. Y tengo el patrón, este, que no lo he cortado, que es exactamente igual, que sería, digamos que esto va a quedar en la parte de atrás, ¿vale? Va a ser este material. Sería ese. La parte de atrás, la parte de adelante, que no la he ajustado todavía. Y en la parte de arriba, como yo quiero que se vea lo que os dije, que se vea color yute y otra vez color, aquí con esta, que la tengo ya preparadita, ¿vale? Que queda este efecto tan chulo. Pues no quiero que el forro, o sea, la parte que va aquí, se vea en la loneta. Entonces a esta parte de aquí le vamos a poner una pequeña tira que yo la he cortado de 6 centímetros por el ancho de la pieza en la parte de arriba. Que esta lo que vamos a hacer, vamos a pasar un pespunte por aquí, o lo vamos a planchar así, y simplemente le pasamos aquí un pespuntito. Entonces la tijera entrará por aquí, y aquí, que es donde roza, no te va a estropear la tela, pero se va a ver la tela ahí bonita, ¿vale? Entonces, mira, yo me lo voy a preparar para coser y volver. Lo voy a hacer así. Me voy a poner unos alfileres. Yo lo voy a hacer así, cosido y vuelto. Y le voy a pasar un pespunte a la máquina, desde aquí hasta aquí. Entonces, vamos a coser la número 1, la número 2 y la número 3, un pespuntito a máquina. Hacemos estas cositas y volvemos. Muy bien, pues ya tenemos la número 1 preparadita. Doblamos aquí y asentamos la costura. Asentamos costurita. Simplemente. Y ahora vamos a poner un alfiler aquí para que no se nos baje. Recortamos el exceso que pueda haber. Nada, es un filito de nada. Ya la tenemos preparadita para poner esta detrás. Vamos a elegir el trozo así. Muy bien, ahora lo ponemos aquí. Y lo vamos a reservar, ¿vale? Ya tenemos la 1 y la reservamos. Vamos a pasar a la número 2. La número 2. Asentamos la costura. Este hay que pasarle un pespunte ahora.
En la número 1 no hacemos nada, pero en la 2 hay que pasar un pespuntito. Aquí. Pero antes vamos a hacer una cosa. Bueno, no, lo vamos a pasar ya, mejor. Vamos a pasarlo ahora, sí. Es la número 2, que vamos a pasar un pespunte. La número 3. Igual, vamos a pasar un pespuntito. Qué mona ha quedado la número 1. La número 3. Que es tan mona. Muy bien. Muy bien, pues vamos a pasar el pespunte de la número 2 y de la número 3. Por aquí y por aquí. Muy bien, pues ya lo tendríamos. Vamos a coger y ahora sí, vamos a recortar el exceso. Número 3. Número 2. Ahora ya quitamos esta agujita de aquí para ponerla aquí, que ya va a sujetar también esta entrada del bolsillo. Y esta de aquí la podemos quitar y la ponemos aquí. Ahí está. Y ahora ya pasamos a la número 1, que sería esta de aquí, que vamos a hacer. Vamos a poner esta aquí encima. ¿Veis lo que os decía del contraste? Que queda mucho más mono que haya un contraste ahí también. Ponemos esta aquí encima. Esta la voy a mover ligeramente. Ahí. Y ya cogemos todas las capitas. La 1, la 2 y la 3, todas juntas. Aquí. Y está aquí. Y ahora es el momento de hacer un hilván o un pespunte. Pero bueno, yo, como siempre os digo, en algunos momentos yo no soy de hilvanar, pero en algunos momentos yo prefiero hilvanar porque es mucho más preciso. La máquina os puede desplazar las piezas hacia abajo y que luego esta zona de aquí nos quede pareja, ¿vale? Entonces yo prefiero hilvanarlo. Como luego lo vamos a pasar con un bies, se va a quedar aseguradito, pero esta parte de aquí ahora mismo yo la voy a hilvanar mejor. Vamos a hacerlo. Qué bonito, por favor, me encanta. Aquí le podemos poner algo, una piconela o algo que hubiera ahí, pero queda tan fino que es que pienso que nada. Vale, bueno, pues vamos a empezar. Este hilván, si lo hacéis muy al filo, no lo tenéis ni que retirar si no queréis, porque se queda totalmente escondidito. Yo lo estoy haciendo con un hilo tostadito para eso, para no tener ni que eliminarlo si no quiero. Ahora lo que podemos hacer, que si quisiéramos, cuando terminemos de hilvanar, lo que sí que sería a lo mejor recomendable sería pasarle un zigzag para que no se deshilache, perdón. Muy bien, ya lo tenemos hilvanadito. Ahora sería el momento de terminar de cortar. Igualar todas las partes. Le vamos a pasar un zigzag grande, ¿vale? Todo el contorno, para que quede como más cogidito. Si lo hacéis con otro tipo de tela no es necesario, pero esta tela tiene la tejida muy grande y sí que lo voy a hacer, ¿vale? Pues vamos a pasarle un zigzag a todo el contorno y volvemos. Bueno, continuamos. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle el bies. El bies, como aquí va la piececita que agarra la tijera, pues vamos a empezar justo por ahí, por la esquinita, para que luego el corte del bies se quede escondido.
Entonces vamos a empezar de atrás adelante para que luego lo asentemos por la parte de adelante, ¿vale? Entonces empezamos por aquí, de esta manera, y vamos girando. Vieses, si es la primera vez que estáis aquí viendo el vídeo, en el canal hay muchísimos vídeos en los que ponemos vieses, ¿vale? Voy a volver a explicarlo, pero bueno, si tenéis dudas, con que veáis más vídeos en el que haya un bies lo vais a entender. Para que un bies quede perfectamente integrado, hay que hacerlo de este modo, y es, si lo vamos a coser a máquina y vamos a sentarlo a máquina, yo siempre empiezo por la parte de atrás para que cuando lo asientes quede asentado por la parte de adelante con un pespunte al filo. Si lo vais a hacer a mano, lo que es el acabado me refiero, lo coseríamos al revés, lo coseríamos por aquí y lo coseríamos a puntada escondida por detrás, ¿vale? Pero en nuestro caso lo vamos a sentar por la parte de adelante, entonces vamos a coserlo por la parte de atrás y lo vamos a coser justo, ¿veis la marquita de la plancha? Justo la marquita de la plancha y al filo de la tela, ¿vale? Incluso si os salís un pelín, casi mejor, ¿vale? Porque hay veces que hay que rectificar un poquito y cortarle la tela. Pero nunca os metáis en esta zona, ¿vale? Siempre por la línea, o incluso si podéis 1 milímetro hacia este lado, mejor que mejor, ¿vale? Vale, pues lo vamos preparando con alfileres y para la que sea la primera vez que lo hilvane, ¿vale? Lo va a hilvanar primero para ver que efectivamente le queda bien. Vendremos por aquí y acabaremos asentando así, ¿vale? Bueno, nos vamos a ir a la máquina, lo pasamos con un pespunte y volvemos. Bueno, ya lo tenemos cosidito y ahora lo que vamos a hacer es cortar el exceso, que es este trocito de nada. Quitar algún hilito que haya quedado, ¿veis? Alguna fibra. Así quedaría por la parte de atrás y ahora vamos a trabajar la parte de adelante. Entonces vamos a echar hacia adelante todo lo que es el bies. Sí, le hacemos un poquito de tironcito y vamos poniendo pinza. Nosotros tenemos que ir a parar, a ver cómo así se ve en cámara, el pespunte, digamos que es este de aquí, ¿lo veis? Ese de ahí. Pues nosotros con el bies, cuando lo montamos, tenemos que ir a parar justo ahí. El pespunte lo tenemos que pasar justo por encima del pespunte anterior. Esa es la idea, ¿vale? Lo vamos a conseguir en el 90% de las veces. En alguna ocasión puede ser que al pasar el pespunte, en vez de que quede aquí, nos quede un poquito fuera, ¿vale? Pero vamos, que si lo hacemos bien, va a quedarnos por aquí perfecto y por aquí también. Pero si no quedara tampoco importa porque detrás ya está cosidito, o sea que... Y esta es la parte protagonista, con lo cual que quede bonito delante es lo más importante. Vamos poniendo las pinzas. Para la que no haya hecho nunca un bies, yo siempre insisto, mejor hilvanar e incluso mejor esto hacerlo a mano, ¿vale? Los bieses no son difíciles, pero sí son precisos, esa es la palabra. Hay que tener precisión. Es hacerlo muchas veces, practicarlo. Este, dentro de lo que cabe, no es un bies difícil porque es redondo, con lo cual todo lo que sea redondo en bies es más fácil que si tiene picos. Picos, esquinas, cantos. Y el acabado es que es tan bonito. Y ahora este hacemos así, levantamos y lo doblamos así, ¿lo veis? Lo que he hecho, voy a volver a repetirlo. Abrimos y doblamos los dos juntos, así, hacia adentro, para que nos quede así, de este modo. Ahí.
Pincita. Pincita. Muy bien, pues nos vamos a ir a la máquina y pasamos el pespuntito y volvemos. Muy bien, pues ya lo tendríamos. Vamos a recortar lo que sobre por aquí. Muy bien, y ahora vamos a poner el cierre. El cierre iría aquí, de esta manera, por eso empezamos ahí, porque digo así, el pequeñito corte se queda ahí. Va a ir así y ahí va cogida la tijerita, ¿vale? ¿Qué son estas tijeras? No os he hablado todavía en el canal sobre estas tijeras, las acabo de recibir, son unas tijeras especiales. Esta tijera yo la compré porque me la han vendido con la idea de que tú puedes cortar papel, cartón y tela y no se te va a desafilar por el tipo de acero que es, ¿vale? Entonces yo las he estado probando y efectivamente he cortado cartón, he cortado papel y he cortado tela y en ningún momento he notado que ya no me corte la tela bien. Por eso las compré, porque me parecen que son ideales. Aparte, esta es la chiquitita, luego hay una mediana, entre medias, y la grande. Yo voy a utilizar la grande y la pequeña. No pesan nada, la grande un poquito más, pero vamos, la chiquitita es que es, para coser, me parece una pasada. Esta tijera va a ir aquí, que sería la grande, entonces vamos a coserlo de esta manera aquí, ¿vale? Para que vosotras lo podáis coser y no tengáis que llevar a ningún sitio para poneros el cierre. Entonces, cuando tú metes la tijera, simplemente tienes que tener la precaución. A ver, cuando la estás usando en la mesa no, pero por ejemplo si tú dices me la voy a llevar a clase o lo que sea, porque tú en la mesa la vas a dejar en un cajón o lo que sea y no la vas a tocar. Pero si la vas a transportar, que esta es la idea, que esto se pueda transportar, tú lo vas a poner ahí y lo vas a cerrar y de esa manera, aunque ande por la bolsa, la vas a cerrar así y aunque ande por la bolsa nunca se te va a salir. Y esta chiquitita, como es más pequeña y se queda más metidita, esta no se va a salir porque queda como más incrustada, ¿vale? Esta sí puede ser, pero esta no. Y así queda perfectamente cogidita, ¿vale? Esta es la idea. Entonces vamos a coserlo justo ahí. Justo ahí donde yo lo he puesto, creo que está ideal, ¿vale? Vamos a coserlo así tal cual. Vamos a coger un hilo pues parecido, que yo he cogido este que es así como muy camel. Vamos a meter para que el nudo se quede dentro. Hacemos aquí así. Pasamos por dentro para que nunca se marque por detrás, ¿vale? Y hacemos aquí también. Bueno, chicas, ya lo tengo terminado. Así de bonito nos ha quedado. Me parece muy entretenido de hacer y muy divertido. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal, además de darle me gusta al vídeo y de dejarnos un bonito comentario. Gracias por acompañarme otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!